en el tema de salud mental, para cada problema, para cada situación, siempre hay una solución. Y a veces creemos que todas las enfermedades o los temas de salud mental solamente se solucionan con medicamento, con alguna medicación o yendo al psiquiatra. Y no, la verdad es que hay acciones, hay cosas que puedes comenzar a hacer que van a ayudar o van a desaparecer ese síntoma. Yo de verdad que he probado todo de lo que voy a hablar hoy, he tenido todo lo que voy a compartir hoy y desde mi experiencia personal me doy cuenta que si yo detecto cuál es el problema, cuál es el tema que me está perturbando en algún momento de mi vida, en alguna etapa, en alguna situación, trato de pensar en las posibles soluciones. Yo he compartido por este espacio que mi especialidad es en terapia breve sistémica y yo me enfoqué en la terapia centrada en soluciones. Y centrada en soluciones, pues como su nombre lo dice, es buscarle una solución a la situación, buscarle una solución a lo que estás viviendo, ¿no? La mayoría de las soluciones tienen que ver con algo que nunca has intentado hacer. Y a veces decimos, ya he intentado todo, ya he puesto todo de mi parte y las cosas siguen igual. Y cuando yo pregunto qué es hacer todo, es hacer lo mismo, hacer más de lo mismo. Y la verdad es que para tener una vida distinta, para sentirnos de manera diferente y para ver un verdadero cambio, necesitamos nuevas propuestas, necesitamos hacer cosas que nunca hemos hecho para sentirnos como nunca nos hemos sentido. Eso es de valientes porque la mayoría queremos estabilidad, la mayoría queremos que nada se mueva y del otro lado de ese miedo está una vida llena de cosas nuevas y maravillosas que a veces no queremos explorar o que no sabemos que existen por ese miedo y por esa según seguridad que tenemos. Entonces, voy a hablar de varias cosas como las personas que piensan mucho, que overthinkean o que están constantemente pensando. Voy a hablar de la ansiedad, de la procrastinación, del estrés y de la falta de claridad. Hay muchas otras cosas más en temas de terapia y en temas de salud mental, pero esto es lo que constantemente veo y voy a abordar cada uno con posibles soluciones. El pensamiento nos ayuda, está padrísimo pensar, pero es como todo, en exceso, pensar mucho nos va a hacer que estemos constantemente en la mente y no bajemos a sentir, estemos constantemente piense y piense y piense. Y yo he descubierto que cuando me encuentro pensando mucho y que me encuentro dándole muchas vueltas a la misma situación, es como si fuera una adicción estar constantemente haciendo más y más preguntas y luego si ya obtengo alguna respuesta, quiero más y quiero más. Y cuando me observo y me alcanzo a dar cuenta que estoy haciendo eso, corro literalmente a escribir. Si tú eres de las personas que piensa mucho y que de pronto ya no aguantas la cabeza o de pronto estás muy perturbado mentalmente, yo te invito a que te sientes a escribir. También puedes ir a terapia a hablarlo, también es maravilloso platicarlo, pero a veces en la terapia también estás dándole vueltas a lo mismo mentalmente. Y escribir es un alivio porque yo he descubierto que a la hora que escribes bajas toda esa información a un papel o la bajas a tu computadora o a tu celular y es como si ese problema ya no lo tuvieras o esa situación ya no la tienes, ya no está, ya la estás compartiendo con una libreta, ya la estás compartiendo con una computadora, pero sobre todo ya no está en la mente. Entonces, si tú eres de esas personas, yo te invito a que pruebes escribir. Escribe, 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 escribe todas las veces que sea necesario. Si de pronto ya cuando bajas tanta información sientes que baja el estrés y después dejas eso que escribiste, puedes regresar a leerlo. A mí no me gusta volver a leerlo, hasta a veces sí lo hago, pero me da risa de lo que escribí y digo, qué locura es estar en la mente todo el tiempo. Entonces trato de no volver a verlo, pero a veces sí me gusta ir como a buscar a cuestionar algunas creencias que de pronto sé que están en lo que estoy dictando, ¿no? En lo que estoy escribiendo.
Si tienes mucha ansiedad, por ejemplo, la ansiedad tiene que ver con cosas futuras que estás pensando, y si esto, y si el otro, y esas posibilidades que estás ahí dándole vuelta, pero que tienen que ver con algo que todavía no pasa, que todavía no llega. Muchas veces la ansiedad desaparece o baja cuando ya ejecutas, o sea, cuando actúas desde lo que tienes ganas de hacer. ¿Quieres terminar una relación? Háblalo, termínala, cierra, y si no, te vas a mantener en esa ansiedad constante, porque finalmente todas las emociones tienen un propósito y es llevarnos a una evolución. Y entonces yo he descubierto que las personas que comparten conmigo espacios que tienen ansiedad es porque tienen un miedo a algo, casi siempre es miedo a una ruptura en una relación, ya sea de amistad o en el tema de pareja o con la familia o con lo que sea, ¿no? Y es como esa ansiedad que te da de que quieres hablar pero no te atreves a hacerlo. Entonces, pues decía ahorita que para cada problema hay una solución, y actuar, ejecutar, resolver y hacerlo, baja o desaparece esa ansiedad. Hablemos de procrastinar, que es dejar las cosas para otro momento, dejar las cosas para después, no hacerlas en el momento. Hay muchas personas que dejan todo para el final o dejan todo para después porque son personas que tienen mecanismos evasivos, que son personas que no les gusta sentir la responsabilidad, no les gusta sentir que tienen que hacer algo, y entonces lo dejan todo hasta el final y es tremendamente estresante. Para las personas que tienen esto, la solución para mí siempre es planear, o sea, tener como una agenda, tener estas pequeñas metas y tener esta planeación. Planear pequeñas actividades hace que luego ya no se vea todo el engrudo gigante de todo lo que tienes que resolver, es como una cosa a la vez. Las personas que dejan todo para después, pues al final se llenan de cosas, ¿no? Y es una constante. Yo lo veo mucho esto en los adolescentes, también en los adultos que no son organizados, pero en los adolescentes, en los chavos, pues prácticamente es que no hay hábitos, y una forma de empezar a tener hábitos pues es esta agenda o esta planeación. También el estrés, cuando hablamos de estrés, por eso decía ahorita al iniciar el podcast que hay problemas de salud mental, el estrés es uno de ellos que se siente en el cuerpo. Y yo me he dado cuenta que, bueno, cuando yo me encuentro estresada, lo primero que busco es conectar con la naturaleza, tener una sesión de meditación de contemplación, simplemente viendo, conectándome con la naturaleza, meditar, pero me funciona muchísimo hacer ejercicio. Puedo practicar desde yoga hasta una caminata larga, hasta ejercicios con peso, y eso me he dado cuenta que alivia esta sensación de estrés. Es como, yo llamo al estrés que es como tener exceso de energía en el cuerpo. Y entonces, al utilizarla en alguna actividad que requiera esa acción, el estrés desaparece o el estrés baja. Y por último, vamos a hablar de la claridad. A veces, prácticamente siempre, sucede que las personas buscan terapia porque no tienen claridad, porque les falta tener como esta lluvia de ideas, ¿no? O no saben lo que quieren porque nunca se lo han preguntado, y a veces empezamos platicando sobre qué es lo que no quieres, ¿no? Y a veces llegamos a tener un poco más de claridad iniciando una conversación diciendo las cosas que no queremos para luego llegar a lo que sí queremos. Y de nuevo, la solución para tener claridad es escribir todas las ideas y los deseos, qué es lo que quiero. El ejercicio de obtener claridad tiene que ver mucho con el autoconocimiento. Y el autoconocimiento es algo delicioso, a mí me encanta porque me gusta darme cuenta que soy un ser humano cambiante. Lo que antes me gustaba ya no me gusta y se vale. Y lo que antes me llamaba la atención ya no me llama la atención. Y eso yo le llamo evolución, le llamo transformación. Entonces, cuando siento que no tengo claridad en algo, a veces empiezo por escribir lo que no quiero, lo que ya no me gusta. Y luego desde ese espacio puedo conectar con, bueno, entonces, ¿cómo sí?
y ese como si luego intento con una acción. Entonces, podemos decir que en este episodio dimos algunas soluciones a algunos problemas de salud mental. Y a lo mejor antes de medicarte, antes de tomar algo así súper fuerte, intenta hacer cosas distintas. Intenta obligarte, porque al principio te vas a tener que obligar a no hacer exactamente lo mismo que vienes haciendo. Fíjense que yo me he dado cuenta, pues con todos los años que tengo escuchando casos, escuchando a personas, me he dado cuenta que las personas, digamos, más exitosas, si pudiéramos decir, éxito para mí ahorita es las personas que se dedican a lo que les gusta, que tienen tiempo libre y que tienen una vida que les apasiona, ¿no? Y no necesariamente que tengan muchísimo dinero, o sí, pero que pueden vivir bonito. Y me he dado cuenta que esas personas cuando me comparten que tienen muy buenos hábitos en el tema de salud mental. Me comparten todo lo que hablamos ahorita, estas soluciones, de que me doy cuenta que se conocen a sí mismos. Entonces, parte de tener éxito en la salud mental y en tu vida es parte de conocerte. Entonces yo te invito a que si tienes alguna de estas problemáticas, te pongas a solucionar, o sea, piensa en esa solución antes de ir a buscar algo externo. No estoy en contra de la medicación, entiendo que hay gente que le funciona por un tiempo determinado, pero también podemos acompañar la medicación con estas acciones, con un cambio de hábitos, iniciando desde lo más pequeño y poco a poco ir sintiendo esos beneficios para que luego se convierta en tu nuevo estilo de vida.